Muy buena tarde de viernes, qué gusto saludarlos en una nueva emisión de La UNAM Responde y hoy como cada día queremos compartir con ustedes pues parte de la información destacada que se genera día con día al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y también queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Queremos escuchar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Quédense con nosotros. Y bueno, en nuestra entrevista de hoy, esta tarde, platicaremos sobre otro de los festivales más emblemáticos y queridos de nuestra universidad que se lleva a cabo en Casa del Lago. Se trata de Poesía en Voz Alta. Acompáñenos. Hoy en punto de las 6 de la tarde dará inicio a la edición número 25 del Festival Poesía en Voz Alta, que este año lleva por título Constelaciones, Voz, Cuerpo y Palabra. Artistas nacionales y extranjeros se dan cita en Casa del Lago para mostrar cómo es que crear con la palabra, con la voz, implica además un gran movimiento corporal y bueno, es por ello que esta edición incluye varios proyectos coreográficos, además de conciertos, instalaciones, performance y un montón de actividades que por supuesto son gratuitas. Y bueno, para hablarnos sobre la fuerza de la palabra que va de lo tradicional y las lenguas originarias hasta lo más alternativo y arriesgado, tenemos aquí en la UNAM Responde a dos invitados que estarán muy activos este fin de semana. Se trata de Cintia García Leiva, quien es la directora de Casa del Lago. ¿Cómo estás? Bien, Rosa, muy feliz de estar contigo nuevamente. Muchas gracias por recibirnos. Y además, con gusto que estés aquí. Además, participaste, por supuesto, en la curaduría de este festival. Y también, pues antes de comenzar la plática, saludamos a Maximiliano Mamani, que es artista de Argentina y estará abriendo este festival. ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias por la invitación y pues conociendo acá un poco México, así que muy encantada por todo. Pues bienvenido y que sea una buena experiencia México y el festival. Voy a leer algo que dice, es un viaje a través de las palabras y las emociones. ¿Por qué esta presentación de Cultura UNAM, Cintia, define lo que es el Festival Poesía en Voz Alta? Híjole, pues interesante que hayan resumido así nuestros queridos colegas de la coordinación del festival. Ha sido un festival planeado y estoy muy de acuerdo, planeado desde la emoción y desde las posibilidades corporales en todos los sentidos, desde donde se gesta la palabra. El Festival Poesía en Voz Alta, como su nombre lo indica, tiene una historia larga de promover los vínculos entre la voz en alto y distintas disciplinas y distintas posibilidades de ese quehacer de la voz en alto. Y desde Casa del Lago llevamos ya, esta sería la cuarta vez, varias ediciones tratando de pensar hacia dónde se extienden esas posibilidades de la voz, pensadas no solamente ya en la palabra dicha, no solamente ya en la palabra enunciada, sino la palabra como voluntad de decir, la voz como la posibilidad de hacer presente, la necesaria contemplación de los cuerpos que están participando de ese diálogo, ya sea en un acto estético, performático, artístico, pero también en la mayoría de los diálogos que tenemos, que son intercambios de voluntades, de posibilidades políticas, de posibilidades, desde luego, poéticas y todo lo que eso abre. Y ahí, desde luego, que las emociones son un punto de partida importante, pero sí diría que la centralidad de la curaduría de este año de Poesía en Voz Alta ha sido, por un lado, la ritualidad, proponer que ese tomar en alto la voz o ese poner el cuerpo al frente tiene que ver con la voluntad de hacer presencia colectiva y cómo ritualizar de nuevo en ese espacio abierto la palabra. Y por otro lado, prácticas que conectan música, arte sonoro, performatividad, visualidad también, coreografía, y cómo el lenguaje atraviesa todas esas dimensiones, cómo esa palabra ritual pues pone a conectar esos cuerpos, pone a conectar esas ideas, y desde allí qué puede hacer el espacio público para recuperar ese espacio como un espacio colectivo y como una fuerza todavía posible de hacer diálogo y de poner de nuevo la voz como voluntad de decir y de querer decir. Después de esta presentación, Maxi, ¿cómo te insertas tú en este festival? Háblanos de tu trabajo, de tu propuesta, pero de tus orígenes y de tu experiencia. ¿Qué es lo que te ha llevado a estar en Poesía en Voz Alta? Pues a mí me han invitado ustedes en principio, entonces para mí es un halago estar aquí.
Mi trabajo es pues un poco más artesanal. Yo vengo de hacer danza desde muy niño, así como seguramente acá en México habrá pues escuelas de danzas así en donde uno aprende a bailar pues su folclore y su construcción identitaria desde ese folclore. Pero pues muchas veces en ese folclore yo no me sentía pues legítima, ¿no? Hacia mí, como no me veía representada en ese tipo de expresiones, y pues quise empezar a variar, y es pues que ahí que empecé a hacer folclore y dragueo, por ejemplo, ¿no? Entonces empecé a draguearme y empecé a utilizar mi herramienta que era mi cuerpo como forma de expresión con el dragueo. Allá el dragueo, el draguearse es como más artesanal. Sobre todo yo soy de un pueblo que es muy al norte de Argentina, y pues yo era pues había 2 drags nomás y era una yo. Entonces pues las primeras veces que aprendí a draguearme ha sido pues muy artesanal, ¿no? Pues muy desde yo mismo pues pintarrajearme y ver cómo me quedaba y probarme ropas y bailar desde allí, experimentar. Y eso para mí es algo bien interesante y bien rico que ha sido pues ser muy autogestiva, muy artesanal en mi expresión, y eso pues me ha llevado después a poder decir, ay, ¿qué pasa si me grabo? ¿Y qué pasa si bailo? ¿Qué pasa si grabo lugares de mi pueblo y cosas así? Y es allí que pues con un video, creo que fue con el que más me he hecho conocer, pues grabamos en un basural. Allá justo pues lo acabábamos de ver ahora en la pantalla. Hay muchas problemáticas con la basura, pues aquí, allá, pues en muchas partes del mundo, pero precisamente pues hay esa idea de pues la basura se direcciona, ¿no? La basura no está en los centros limpios de donde está el poder, sino pues la basura siempre se nos lleva a la orilla, ¿no? Y pues una que viene de la orilla, pues ese es el paisaje que la constituye, ¿no? Y pues por ende también es parte de su proceso identitario esa basura. Y pues de allí he empezado a construir. Entonces pues mucho de mi obra habla del ambiente, habla de los paisajes que se nos imponen, de los paisajes que creamos y de los paisajes que queremos pues construir, ¿no? Esto explica en la práctica lo que nos decía Cintia, que piensan a la hora de armar un festival de este tipo, que no solo se trata de que un artista, una persona esté creando, esté proponiendo desde la individualidad, sino que esté muy atento y consciente a lo que pasa a su alrededor a la hora de proponer temas, de proponer experiencias y la forma en la que son recibidos. En este sentido, y ya lo platicabas, lo mencionabas muy bien, con respecto a la ritualidad que es el eje central de este festival, ¿cómo se ha ido transformando hasta convertirse en esto? Porque antes era justo la voz en alto y era como una sola modalidad. Y ahora hay un montón de experiencias. Cuéntanos cómo está conformado el programa para estos 3 días. Sí, claro que sí. Pues sí, efectivamente, ¿no? Partimos de una larga tradición de lo que al menos en México se entiende por poesía en voz alta, que es pues la poesía recitada, la poesía oral, que tiene pues un carácter valiosísimo, sobre todo para recuperar precisamente esa oralidad que tan denigrada está por las prácticas de la escritura escrita. Y justo atendiendo a rescatar la práctica del oral, y como decía hace un momento, pensando también en todas estas corporalidades involucradas y que la voz se hace con el cuerpo entero. Eso es una parte fundamental de cómo hemos ido generando este festival en los últimos años, que la voz es hueso también, que la voz es piel, que la voz es voluntad, como decía hace rato, es afección, etcétera. Desde allí nos ha permitido de alguna manera complejizar y quizás arriesgar también un poco el festival. Efectivamente, como bien dice Rosa, ahora hay inclusiones o diálogos con las artes escénicas, con el arte sonoro, es decir, incluso a proyectos que no tienen la palabra como base, pero como bien también explicaba Maxi, están repensándose en comunidad y están repensándose en un diálogo sobre el presente. Los diálogos que hemos podido tener con artistas como Maximiliano, como todos los que van a estar, ahorita puedo quizá decir algunos nombres si me permites, viene un dueto increíble de Indonesia también con un carácter político muy fuerte, muy interesante, que son Raja Kirik. Desde Veracruz vamos a tener a Patricio Hidalgo y el Afro Jarocho, un colectivo de artistas maravillosos mexicanos con Juan Francisco Maldonado al frente, integrando un proyecto coreográfico pensando en escritura.
vamos a tener a Claire Rusey de Estados Unidos, vamos a tener a Braulio Lam desde Tijuana, y cómo estas conexiones, ya decía, de diversas disciplinas, están poniendo, y también por petición nuestra y a las que han atendido muy bien, la ritualidad al centro. Volver a pensar que ese decir que tan machacado está por nuestra práctica tan vertiginosa del día a día, por las prácticas algorítmicas en las que estamos inmersos, esa palabra que se confunde y se hace ruido, se confunde entre publicidad y se confunde entre ruido. ¿Cómo volver a ponernos en un sitio donde el silencio tiene igual cabida y donde ese poner el cuerpo y ponernos a conectar o a bailar o a escuchar y demás es un acto ritual colectivo que tiene peso y sobre todo con propuestas así que están además casi siempre de la mano con un trabajo activista? Algo que nos gusta mucho de lo que hace Maxi, pero también muchos otros artistas que nos visitan, es un trabajo realmente de compromiso político a la par del compromiso artístico. Y no tiene por qué ser así necesariamente, lo sabemos, al poeta ya le encargamos demasiadas cosas siempre, como que invente el mundo, pero sí creo que es una característica que está reuniendo todos estos actos. Considerando todo esto, iba para allá, además de la experimentación, el activismo, la postura, ¿cuáles son esos elementos que tú consideras que tú tomas para ponerte a trabajar en una pieza en particular y mostrarte al público con todo eso que eres, pero con todo eso que quieres decir y contar? Pues mira, me ha quedado mucho pensando lo que has compartido, ¿no? Porque es bien importante pensar que la voz está muy involucrada con el cuerpo, ¿no? El cuerpo es la materialidad que nos permite explorar la realidad, y pues de allí sale pues la información que uno condensa para pues decir, ¿no? Pues para gritar, pues para poder emitir ese sonido, ¿no? Y pues yo mucho de lo que trabajo en particular, a mí me interesa trabajar en torno a pues, las expresiones y las experiencias que hemos tenido como pueblos originarios. Yo vengo de una comunidad de allá del norte argentino, pues la comunidad de Coya, nosotros nos consideramos Coyas allá, y pues nuestras prácticas tradicionales han sido siempre pues muy hostigadas, ¿no? Pues el nacionalismo argentino y pues los nacionalismos un poco han podido un poco pues achacarnos, ¿no? Y entonces venimos de momentos muy duros allá en donde estamos pasando situaciones en donde nos quitan tierra, nos quitan aguas, las mineras se intervienen, entonces a veces uno parece que se vuelve pues un poco no tan poético con esas cosas, pero pues son las expresiones que probablemente están atravesando por nuestros cuerpos y que pues eso es lo que hay que decir, ¿no? Entonces muchas de mis exploraciones van por esos lados. Ahora yo estoy trabajando mucho con basura, yo le comentaba ahí a la compañera que pues parte de la obra que van a ver hoy, Rituales de la Cruz del Sur. Rituales de la Cruz del Sur. Yo estoy explorando pues aquí en Ciudad de México, pues revolviendo basura, pues yo allá, mucha de la obra que he traído de allá ha salido de estos basurales que están cerca de mi pueblo. Pues como experiencia vamos y caminamos y revolvemos y vemos qué encontramos, ¿no? Y para mí me es bien interesante pensar esa materialidad que constituye y que el mundo occidental desecha, ¿no? Despoja, y que lo despoja pues al lado de mi casa, ¿no? Entonces, porque eso está hablando mucho de los otros también. A mí un tiempo me interesaba hablar pues de mí, ¿no? Pues hacer autorreferencia como, pues esto somos el mundo andino, esto es el sur, pero pues ahora un poco hacemos un cambio y no ponemos el foco de autorrepresentarnos, sino pues un poco mostrar en esta obra quiénes son ellos, ¿no? Quiénes son ellos que pues dejan esta basura, sociabilizan todas estas cosas y que no lo dejan al lado de su casa, sino que lo dejan pues al lado de todos los que vivimos en la orilla, ¿no? Y entonces, ¿cómo todos deberíamos, si no ser parte, pues por lo menos ser conscientes de las realidades de los otros y entenderlos? ¿Cómo este festival nos permite esta conexión? Ya lo decías, no solamente a través de la voz, sino de los cuerpos, de estas realidades, podemos identificarnos o podemos conocer lo que está sucediendo mucho más lejos de lo que podemos ver. Sí, totalmente. Hay muchas preguntas que se van juntando y dependen mucho de las poéticas de todas estas colectividades que participan, pero bueno, efectivamente la identidad de género, pero también geopolítica,
geopolítica que se mueve, eso va a ser un tema que se repite mucho y que es bien interesante ver desde distintos territorios, norte de Argentina, pasado por también una, digamos, atención a un personaje Chile, pero viene Indonesia, por ejemplo, este dueto que les decía, trabajando con instrumentos tradicionales, especialmente de Yakarta, y pasando un proceso similar, digamos, muy asimilado por cierta sociedad de lo que significa la tradición de Indonesia, en un sentido muy postal, y que estos músicos están dándole la vuelta y tratando de criticar desde ahí en un post-punk ambiente muy, muy potente. Viene, por ejemplo, el poeta y traductor zapoteco Elvis Guerra, que de hecho va a tener una conversación con Maxi el día sábado, mañana, ¿no? Que ya sería, para trabajar precisamente cómo se cruza escena, palabra, identidad también. Y hay otros artistas que están trabajando más bien otras preguntas, la materialidad, la posibilidad, por ejemplo, del goce, de ponernos a bailar durante 3 horas, como va a ser el caso de este domingo. Maxi ya se está preparando. Ya, Maxi ya está listo. Fandango todo el domingo, o este colectivo coreográfico, lo que puede hacer Bárbara Lázara, tú decías, Maxi, hace rato, la voz, el grito, perdón, como otra posibilidad extrema de la voz, donde hay mucho que decir desde ahí. Vamos a tener una exponente maravillosa como Bárbara Lázara, que tiene una capacidad vocal impresionante y que también está repensando su lugar como mexicana, ahora viviendo en el extranjero. Es decir, hay muchas preguntas que parten de lo individual, como pensaríamos que es la voz, pero que por fuerza se empiezan a conectar en preguntas identitarias sobre lo colectivo. Eso es bien interesante ver cómo se fue hilando curatorialmente, pero también por los propios proyectos y cómo se fueron desarrollando estos meses. Pues la invitación está hecha. Platícanos, Maxi, de lo que presentas hoy en particular, bueno, y esta conversación mañana, en este marco de convivencia, porque vas a ver un montón de artistas, de temas, de propuestas. Algunos de ellos ya nos decías, ya los conoces, ya has trabajado con ellos, pero como todo esto, como este trabajo colectivo se vuelve una oportunidad para darle fuerza a la palabra. Pues mira, yo voy a estar presentando hoy los rituales del sur. Para mí pensar lo ritual también es sumamente importante porque lo que nos permite la ritualidad es poder resolver cosas que tal vez la razón y que la materialidad no nos habilita. Entonces, ese lugar es bien rico que nosotros desde los lugares donde venimos solemos pues todo el tiempo no estar parece ritualizando, así que hacemos un carnaval, que hacemos una fiesta, que hacemos como muchas actividades, pero porque es precisamente para saciar esa sed que una tiene pues de lo que el mundo no nos ha podido habilitar, de lo que la desigualdad nos ha llevado, de lo que la marginalidad nos ha empujado. Entonces pues desde allí nosotras siempre estamos pues implorando para mejores posibilidades, mejores realidades. Se convierte en una búsqueda constante. Pues sí, justamente eso nos ayuda a la ritualidad, pues volver a ser conscientes o volver a querer explorar de forma comunal, pensar otros mundos posibles, agradecer por lo que hemos llegado hasta aquí, pero también pues explorar todo lo que va a poder venir o lo que imploramos que venga. Pensar también los rituales del sur es ver pues qué sería el norte entonces, ¿no? Porque es una categoría relacional, ¿no? Pues si uno se está viendo desde allá, pues qué está pasando por allá y cómo pues allí es aquí también la estrategia, pues supuestamente con la línea de Ecuador, pues México está para el otro lado, pero pues ver qué lados de diferencias y cercanías también tenemos, ¿no? Entonces eso no podemos entendernos sin nosotros y este Festival Poesía en Voz Alta será una oportunidad para eso a lo largo de 3 días. Cintia, en menos de un minutito, ¿cómo es que el Festival de Poesía en Voz Alta sigue manteniéndose después de tantos años? ¿Cuál sigue siendo su esencia? 25 años ya que cumple este año, es muy impresionante y me parece que esa capacidad de repensarse año con año y de ir ampliando lo que entendemos por voz, por cuerpo y por sonido. Eso le ha permitido mantenerse vigente, ampliando cada vez más las propuestas y dependiendo también de esa mirada y nunca desvinculado del espacio en donde se crea, el bosque abierto. Eso también me parece central. Y creo que eso lo mantiene vivo, conectándose con los ámbitos de lo literario, pero también con muchos otros. Y para quienes aún lo duden, pues la invitación está abierta a partir de hoy a las 6 de la tarde, la inauguración primero, la ceremonia oficial, pero después la
participación de Maxi, 6:30 de la tarde, y de ahí pues un montón de actividades a lo largo de viernes, sábado y domingo en este espacio abierto de la universidad que es el Bosque de Chapultepec, en donde pues estará presente la sorpresa, pero también la experimentación y también el activismo y un montón de cosas desde muy distintas realidades y latitudes. Muchísimas gracias, Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, por haber estado con nosotros e invitarnos a vivir la experiencia. Gracias, Rosa, siempre un placer estar aquí. Gracias, Cintia, y muchísimas gracias, Maximiliano Mamani, artista de Argentina que estará presente en este festival y que no es su primera vez en México. Por acá te seguimos viendo y también en las redes. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Y bueno, con esto terminamos la invitación abierta a Festival Poesía en Voz Alta hasta el domingo 10 de septiembre. Y bueno, ahora llenemos también nuestros sentidos de danza, porque este fin de semana en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario se presenta la pieza Center de la compañía Danza Contemporánea Óscar Rubalcaba. Se trata de una exploración del significado de centro en distintos contextos culturales. ¿Qué sucede en un espacio considerado como el centro de algo? Esta propuesta se presenta este sábado 9 de septiembre y también el domingo 10 de septiembre. Para tener la información completa sobre horarios y costos, pueden ingresar al sitio que aparece en nuestra pantalla, danza.unam.mx. Y bueno, pensar en que los adultos mayores tengan espacios cómodos y confortables para vivir dignamente su vejez es uno de los objetivos del cohousing, una iniciativa de la que platicamos aquí hace algunas semanas y que ya es una realidad también en México. Enseguida UNAM Global TV nos acerca a esta experiencia. Un grupo de adultos mayores nos organizamos para decidir cómo queremos vivir y cómo queremos mejorar nuestra calidad de vida. Margarita, Cristina y Tesha decidieron vivir de manera colaborativa bajo el modelo del cohousing, el cual establece la unión de un grupo de personas para diseñar sus casas a la medida, compartiendo los espacios, servicios y gastos. No queríamos ser carga para los hijos. Nuestros hijos están en plena época productiva. Con esa idea en mente y la convicción de pasar una mejor vejez, formaron un grupo con la asesoría de Margarita Mas, investigadora de la UNAM, quien desde 2007 estudia cómo mejorar la vida de los adultos mayores. En la Universidad Complutense de Madrid se hizo un estudio. Una de las conclusiones que se sacaron fue que se ha retrasado 10 años la edad cronológica y la edad biológica, digamos, de las personas, porque la gente vive muy contenta. Hace 16 años, 15 parejas de adultos mayores iniciaron el proyecto de cohousing en el municipio de Malinalco, en el Estado de México. Es un modelo aplicable a cualquier clase social, porque si el grupo se organiza, juntan recursos y deciden de qué tamaño, chiquito, mediano o grande, de qué tamaño las casitas, de qué tamaño los espacios, las áreas comunes. México es un país que envejece. Hasta 2022 había casi 18 millones de personas mayores de 60 años, que representan 14% de la población. Las proyecciones demográficas elevan esa cifra a 33.4 millones para 2050, y este modelo de vivienda podría aliviar los problemas que se avecinan. La Guancha es uno de los 18 grupos de vivienda colectiva que se han desarrollado en México. Juntos han creado una red a quienes la UNAM asesora desde el seminario Cohousing, que se ofrece 2 veces al año en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Compartir el espacio físico, compartir el tiempo, compartir los recursos, pues obviamente por lógica elemental es una muy buena opción. En el seminario se les asesora desde cómo formar el grupo, cómo elegir el terreno, hasta aspectos legales, de administración y de construcción, entre otros. Y creo que va a ser de gran éxito para muchos más que vengan y que nos conozcan. Un salón de clases debiera ser siempre un espacio seguro. Sin embargo, existen situaciones y quizás profesores que den muestra ahí de ese abuso de autoridad. Así que veamos en la siguiente cápsula pues algo de lo que puede vivirse en entornos universitarios a través de la campaña Esto también es violencia. Así como las ven, las tratan. ¿Entienden, chicas? Y así puede pasar con sus calificaciones. ¿Sí me explico?
Me acuerdo muy bien de ese profesor cuando estaba en el primer semestre de la carrera. Y los comentarios que hacía sobre cómo vestíamos nosotras las mujeres. Nos escudriñaba de arriba abajo, como si quisiera desvestirnos. Y nosotras, claro, recién ingresadas a la facultad, nos lo tomábamos en serio. Si cuando estamos haciendo un examen alguien trae falda y se me sienta al frente, tengan por seguro que ya pasó conmigo. Las señoritas deben verse bien, ¿no creen? Nos incomodaba que un docente pudiera hacer ese tipo de apreciaciones. Pero bueno, creíamos que era un estilo común entre los maestros. Y ni modo. De ellos depende si te aprueban o no en un examen. Ustedes 3 chicas de ahí atrás, vengan y siéntense aquí adelante. Y ahora sus compañeros, los chicos, van a pasar a revisarlas. Y tomen nota de lo que van a comentar, ¿eh? A ver, digan qué opinan. Nada de sentimentalismos. Digan la neta. ¿Qué les gusta a ustedes hombres de sus compañeras mujeres? Físicamente. Cosas físicas. Es lo que importa. Sí, eso era lo peor. Sentirnos expuestas, con base a prejuicios y estereotipos culturales. Y tener que aceptarlo por temor a la autoridad. Y porque eso es lo normal. Cuando alguien abusa de su autoridad para obligarte a vestir como no deseas, esto también es violencia. Tu rendimiento académico no depende de las prendas que te pongas. Si vives una historia similar y formas parte de la comunidad universitaria, puedes acudir y buscar apoyo en el Espacio de Orientación y Atención Psicológica, Espora, y en la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. Hay situaciones que no son normales y hay que hacerlo evidente. Y bueno, esta tarde para despedirnos, hoy pues los queremos invitar a todos aquellos que estén por la zona de Atizapán de Zaragoza para que este 10 de septiembre acudan a una de las pláticas que ofrecerá el Tacubo, este luchador universitario reconocido por hablar a jóvenes pero también a adultos sobre la prevención del suicidio de forma amena. El Tacubo se presentará en el Teatro Zaragoza y bueno, para consultar horarios y fechas de todas sus actividades pueden seguir a este luchador en las redes que están apareciendo en nuestra pantalla. Y bueno, también les queremos compartir en este momento los teléfonos de la línea de la vida en caso de necesitar algún tipo de ayuda, que son 800-911-2000 y 5533-5533. Ojalá no fuera necesario, pero es importante tenerlo a la mano en caso de necesitarlos nosotros o alguien que esté pues en alguna situación complicada. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo también a Ricardo Iturbe en la interpretación de lengua de señas, invitando a todos ustedes a que participen en los distintos festivales que están sucediendo en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y recordarles que los esperamos aquí el próximo lunes en una nueva emisión de la UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.